Buenos días. Hoy estamos en la ciudad de Ejido, estamos en la planta de potabilización, se llama Isaías Eleazar López Contreras, ubicada aquí en las adyacencias de Padre Duque, en las cercanías del Manzano. De manera que es una de las plantas de potabilización más importantes que existen en la ciudad y que sirve a gran parte del municipio Campo Elías. Estamos con el presidente de Aguas de Ejido. A ver, en 1998, cuando se inició el proceso de descentralización y desconcentración del servicio de agua potable y saneamiento en todo el país, pues el propósito era municipalizar el servicio, cosa que solamente en Venezuela se logró en Ejido. Y por eso Aguas de Ejido es la única empresa municipal de agua potable que existe en toda la República, a diferencia de las otras empresas que son empresas estadales. Aguas de Mérida, Hidroandes, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que tenemos la dicha de estar en estos momentos en la única empresa ciertamente descentralizada y desconcentrada de agua potable y saneamiento ambiental en el país. Es Aguas de Ejido y su presidente, el ingeniero Carlos Suescún, buen amigo, viejo amigo y amigo viejo, además, con quienes hemos durante muchísimos años conversado de muchísimos temas de ingeniería y de cualquier otra cosa. Carlos, qué bueno. Gracias por recibirnos aquí en esta magnífica planta de potabilización, hoy, Día del Agua. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Un gran saludo para ti. Como dices, un amigo de mucho tiempo. Además, muy ameno, muy versado. Es un placer realmente tenerte acá porque conversamos los dos conociendo una parte de este tema. Qué bueno, y qué bueno porque pese a todos los esfuerzos que en algunos momentos del tiempo se han hecho para revertir la descentralización de Aguas de Ejido, no ha sido posible y se mantiene como una empresa sólida. Sí, así es. Fíjate, en nuestra Constitución, promulgada en el año 99, se establece que las competencias de los sistemas de servicios, tales como el agua potable y saneamiento, son competencia municipal. Así es. Desde ese punto de vista, digamos, nosotros no estamos fuera de esa orden. Por el contrario, estamos completamente ajustados a esto. Existen aún, en cuanto a su personalidad jurídica, 2 o 3 hidrológicas adicionales. Tuvo, por ejemplo, Aguas de Sucre en Caracas. Me parece que en Sarasa hay otra hidrológica municipal, pero operativa, hasta donde sé, solamente queda Aguas de Ejido. Entonces, ciertamente ha sido una idea difícil a veces de que se entienda en algunos niveles del gobierno central, pero ha sido no por un problema del cargo, sino más bien por un problema de entendimiento personal de algunos ministros que les ha costado entender de que hacemos el trabajo que es competencia del municipio, que lo hemos especializado en el área de agua potable y saneamiento, y que pues lo lógico es que la cercanía de la empresa y la dirección municipal con el problema resuelva de manera más eficiente, y no que se capitalice todo, se centralice, porque malamente puede en Caracas entender qué nos pasa, por ejemplo, en el municipio de Acequias, qué nos pasa en poblaciones como la Loma de San Martín, qué le está pasando al barrio El Carmen, etcétera, etcétera, etcétera. Les ha tocado en esta administración del alcalde Simón Pablo Figueroa enfrentar una diversidad de hechos naturales y de infraestructura propios de un sistema agotado por el tiempo. Este sistema fue ideado para una cantidad muy determinada de habitantes. La ciudad ha sobrepasado esa capacidad de atención, de producción de agua potable de las distintas plantas, con los distintos estanques de almacenamiento, y adicionalmente a eso se han presentado
problemas naturales en la Quebrada La Fría, una fuente muy importante para un sector del municipio, y también en el río Montalbán, donde se han presentado problemas severos y donde se encontraba un dique toma que tuvo que ser modificado, reconstruido para permitir la alimentación de esta planta y la producción de agua para otro sector de las parroquias fundamentales del municipio. De manera que ha sido complicado desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista de infraestructura mantener el servicio, como se dice, con cobertura, con continuidad y con una excelente calidad del producto. Bueno, sí, ciertamente con mi amigo y compañero Simón Figueroa, pues que además es también un ingeniero civil, conocedor de todo esto, pues me ha tocado ayudarle con la dirección de la empresa y ayudarme con él en dirigirla ante multiplicidad de eventos, ¿no? Hemos tenido ciertamente problemas originados por la naturaleza, problemas tecnológicos propios nuestros, y bueno, hemos intentado resolverlos de la mejor manera posible, ¿no? Adicionalmente a eso nos toca una eventualidad social, que es el tema de lo que llamamos la crisis venezolana, que si bien se inicia por allá en el año 2016, nos agarró de lleno en el 2018, 2019, tenemos el tema de la pandemia, que también afectó pues no solo al país, afectó muchísimas áreas en todo el mundo, y cuando pues nos enfrentamos a resolver esos problemas, el trabajo pues se multiplica. Adicionalmente a eso, nuestras fuentes son no propiamente ríos, son lo que técnicamente se conocen como torrentes. Sus características son de gran capacidad de arrastre, crecidas súbitas. Nuestras fuentes no inundan, sino que arrasan, socavan, destruyen, y todos esos eventos los hemos tenido que sufrir. En el caso de la Quebrada La Fría, que queda en el municipio Libertador, a 10 kilómetros de acá, pero que nos da servicio a un porcentaje muy importante. Y abro paréntesis, no para enseñarlo, sino para ratificar lo que usted me está diciendo. Es que además la ciudad de Ejido está asentada sobre prácticamente conos de deyección como consecuencia de esos torrentes que provienen de lo alto de la carbonera. Sí, entonces son ciertamente topografías muy activas. Así es. El nuestro es un planeta de cambios, hay que entender eso primeramente, y luego pues hay zonas que cambian más. Nosotros estamos, Ejidos en realidad está conformado por 3 conos, al menos 3 conos bien diferenciados, que son superficies topográficas y geográficas muy activas. Lo que hizo Montalbán en el año 2020 es lo que ha formado Ejido. Se provocan grandes desplomes de paredes rocosas arriba en el páramo alto, en el páramo de la culata, lo que acá conocemos como los conejos. Esa roca se deposita en gigantescas plazoletas de sedimento, y el río, con el transcurrir de los años, de las décadas, de los siglos, lo va trasladando y va conformando la topografía que conocemos. Es decir, no ha sucedido nada diferente de lo que nos ha formado. Pero en este momento hay estabilidad, digamos, una aparente calma, pero nosotros sabemos de que esto está cambiando todo el tiempo. Pero se ha logrado entonces resolver la producción de agua en 2 áreas fundamentales: la Quebrada La Fría, con la construcción del nuevo dique toma, que ya entró en funcionamiento y se está a la espera de la entrada en funcionamiento de la planta de potabilización, y adicionalmente a eso, pues la mudanza, la construcción de un nuevo dique toma sobre el río Montalbán, para permitir que esta planta de potabilización, la Isaías Medina, Eleazar López Contreras, el tema histórico de los presidentes, Eleazar López Contreras, siga prestando la producción necesaria para Ejido. Sí, claro. Y otras fuentes. Nosotros tenemos la Portuguesa, el río La Portuguesa, tenemos el río La Mariposa, que queda hacia los lados del Portachuelo. Tenemos otro sistema, tenemos el sistema Las Canalejas, que es de administración comunitaria, que todavía no está terminado, ha tenido ciertos problemas de organización social y por ende de terminación de las obras. Y pues sí,
En el caso de la fría hemos tenido varios eventos. En el 2005 ocurrió uno muy potente, en el 2019 ocurrió otro, y el más severo de todos que ocurrió en el 2021, que dañó muy gravemente la fría. Eso en un esfuerzo conjunto entre esta hidrológica y el Ministerio de Atención a las Aguas a través de Aguas de Mérida, se logró la reconstrucción del dique de la toma. Pero todavía nos falta trabajo por hacer. Efectivamente, la planta no ha entrado en funcionamiento. No ha entrado en funcionamiento, está incompleta en un pequeño porcentaje, pero tiene un problema de ubicación topográfica que no nos ayuda para que Ejido entre agua tratada de esa planta en los volúmenes que Ejido requiere. ¿Cuánto se produce en la quebrada La Fría, Carlos? Nosotros, para que llegue a Ejido, debemos introducir en el dique, digamos en la galería de entrada del agua, aproximadamente 560 litros por segundo, para que a Ejido le lleguen entre 280 y 310 litros. ¿Y cuánto se produce acá? 250 litros. Estamos hablando de unos 600 litros por segundo de agua. Así es. Que están entrando de estos dos sistemas. No, del sistema La Portuguesa, Montalbán es un solo sistema, Portuguesa, okay. Montalbán un solo sistema. De la fría están entrando casi 300, en promedio, digamos, 300 litros por segundo. Tenemos en el dique La Mariposa 60 litros por segundo, y las Canalejas, que debe estar ingresando aproximadamente 82 litros por segundo. ¿Llegan a 700 litros? Se lo supera. Lo supera. Y la demanda de agua potable, mira, si hacemos las cuentas, la demanda real, porque es que hay otro problema, que es la pérdida que se está sufriendo por lo agotado del sistema. Sí. El nombre de esta planta de Eleazar López Contreras, y hago esta referencia, se debe al hecho de que el sistema de acueducto arranca como un acueducto formal, y en su época fue uno de los más modernos de toda Sudamérica, en el año 1936. En ese año se culminaron las obras, ya habían tardado casi 6 años en la construcción, y se culmina en el año 36. El ingeniero que en esa época envían de Caracas para que ejecute la obra lo entrega, y por esa razón, cuando se construyó esta planta, que se hizo muchos años después, porque ese primer acueducto era solo alimentado de la fuente de Montalbán, pero más o menos en los años 90, cuando esta planta se termina, se le da el nombre de Eleazar López Contreras, que fue el presidente que culminó el acueducto formal de Ejido, ¿no? Entonces, en esta planta se reciben dos sistemas, que es Montalbán La Portuguesa con 250 litros. La Portuguesa tenemos un sistema de pretratamiento, pero lamentablemente la planta de La Fría no le va a servir a Ejido. Entonces va a quedar para el sector de Chama, ¿okay? Que ellos sí la requieren, le permite recibir el caudal completo y bien tratado. Pero ustedes siguen recibiendo agua de La Fría. Lo recibimos de La Fría. Pero no potabilizada en la planta. No, la potabilizamos acá en el tanque Héctor Trujillo, que queda unos metros más abajo de acá. Okay, ahí vamos, estamos potabilizando. El Ministerio de Atención a las Aguas nos entregó unos equipos a finales de diciembre para efectuar la desinfección de las aguas que vienen de La Fría, y bueno, nosotros trabajaríamos sin hacer uso de la planta. Ahora, hay un área que sigue teniendo problemas, que es el área de el Club Ítalo hacia abajo. Hay problemas en el manejo de las llaves, hay problemas, y en una zona industrial se queja mucho de que no recibe el agua potable, porque no le llega el agua potable, porque no le proporcionan el agua potable. Sí, ese sistema lo conocemos como el sistema del Cambur. ¿Sistema? El Cambur. El Cambur. Él viene de una quebrada que se llama Las Adjuntas, y que comúnmente le decimos la quebrada del Cambur, pero su verdadero nombre es Las Adjuntas. En ese esfuerzo por integrar a las comunidades a trabajar, llegamos a un acuerdo con las mesas técnicas de agua del sector de San Onofre para que ellos empezaran a administrar su acueducto. Ese acueducto tiene una deficiencia con el dique toma, se lo reproyectamos y les dimos esa facilidad de que ellos administraran el sistema. Lamentablemente la experiencia no ha sido exitosa.
y por esa razón el mal manejo que se está haciendo allá ya nos obliga a intervenir y resolver esos problemas de suministro que está teniendo todo ese sector. También se había hablado en algún momento de la instalación de un pozo profundo o la activación de un pozo profundo, sí, de manera que diera agua a un poco al sector. Sí, logramos en los terrenos, en un galpón que pertenece al Instituto Municipal de los Desechos, sí, señor, conseguimos un pozo perforado. Recordemos que la perforación de pozos es extremadamente cara. Así es. Pero conseguimos un pozo perforado, instalamos con apoyo de la alcaldía, por supuesto, instalamos el sistema de bombeo, estamos haciendo las pruebas de caudal, cuánto podemos producir. Que se inyectaría al acueducto en esa parte. Pero fundamentalmente con una obra de toma nueva en la quebrada Las Adjuntas y un mejor manejo del acueducto, que ya hay que hacerlo completamente técnico, seguramente resolvemos el problema. Y a eso se le suma y además tendríamos un caudal que pudiera llegar a 6 litros por segundo, con lo cual la zona... Ese pozo, sí, poco, ¿no? Tú sabes que las aguas subterráneas no tienen los niveles de producción que tienen las aguas superficiales. Así es. Y pues es un pozo bastante pequeño, es un pozo de 150 milímetros que nos permitiría trabajar para los requerimientos de esa zona. Quiero cerrar esta parte del programa, Carlos, con una respuesta que yo le interrumpí cuando usted la estaba dando, y es cuánto entonces se consume de agua ante la producción de agua potable que existe en el municipio de Campo Elías. El consumo en Ejido es desmedido. Si nosotros utilizamos los valores normativos de 200 litros por persona diario, la población, el caudal que nosotros recibimos triplicaría la población que actualmente servimos. Tenemos y vivimos buscando la causa de un consumo tan excesivo de agua. Jornadas como la que estamos haciendo hoy ayudan, forman a los jóvenes estudiantes. Los muchachos que recibimos hoy son muchachos de 5º año de bachillerato, para animarlos también que entren a esta área de trabajo, para que vayan a sus casas culturizados vamos a hacer más racional el uso del agua, y poder bajar los consumos. Pero en la actualidad hay sectores de Ejido que consumen 450 litros por persona diario, y tenemos sectores que solamente pueden consumir 22 litros por persona diaria. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso, ahora, ¿es un consumo real o es el consumo real más la pérdida en el sistema? Tenemos pérdidas en el sistema, porque recordemos que como te comentaba, 1936. De 1936 hasta ahorita el núcleo central del acueducto todavía pervive y pues tiene muchos años de haber cumplido su vida útil. Hay fugas, reparamos muchísimas tuberías. Tenemos sectores como por ejemplo la urbanización Don Luis, que ayer terminamos la contabilidad de las fugas domiciliarias y llegamos a 38 casos de fugas domiciliarias en esa urbanización. Entonces, pues ciertamente tenemos muchos problemas en toda la geografía de la ciudad con fugas, pero también tenemos un gravísimo problema cultural, y es el hecho de que nos hemos convencido de que el agua es un derecho, ¿ok? Y si bien es una necesidad humana fundamental, el tener agua en nuestras casas, ese chorro que llegamos y abrimos, es realmente un privilegio. Gracias, es Carlos Osescún, en esta mañana de Buenos Días, por la televisora Andina de Media. Compromisos comerciales a la vuelta. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Utilízala con responsabilidad y conciencia. No te cuidamos, es el eslogan que ha utilizado la Municipal de Servicios Públicos Aguas de Ejido. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días. A nivel mundial se utiliza cada año algún tipo de eslogan. Ha querido Aguas de Ejido hablar de No te cuidamos. El Día Mundial del Agua es una decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Es un día para llamar la atención sobre un problema que es un problema grave en muchas partes del mundo, es un problema grave en el mundo, que es el tema del agua. Dicen algunos que las guerras del futuro serán por el agua.
precisamente. Nosotros tenemos la suerte de ser un estado productor de agua, como alguna vez lo decretó el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida. Tenemos la suerte de tener importantes afluentes. Con las características que sea, tenemos importantes afluentes. Y adicionalmente a eso, hemos desarrollado una infraestructura que quizás aún no es suficiente, pero que es apta para tratar de satisfacer los requerimientos de una población como la de nuestro estado. Por tanto, aquí el eslogan es "No te cuidamos". ¿Por qué, Carlos, es "No te cuidamos" el eslogan en Aguas de Ejido? Bueno, empezaría por comentarte que sí, la Organización de las Naciones Unidas decreta desde el año 1992, que se celebre ese día. Para nosotros no es una celebración de un día, es toda una semana conmemorativa. Hacemos a lo largo de toda esta semana actividades. Pero escogimos un eslogan propio. El lema de este año había sido "Cuidemos los glaciares". Pero el tema de los glaciares en la ciudad es un tema extremadamente complejo porque depende más del cambio climático, algo que no se puede tratar con ingenuidades. O sea, no podemos creer que porque andemos en bicicleta resolvimos el problema de salvar un glaciar. Entonces, para no caer en ese, digamos, en esas paradojas, ¿okay? Y no plantearnos un esfuerzo vano o ingenuo, decidimos tratar con algo que sí está a nuestro alcance, que sí podemos empezar a resolver, y es el tema de las aguas que ya utilizamos. El esfuerzo técnico, tecnológico, el esfuerzo humano que hay detrás de llevar el agua a los grifos es tremendo, Jorge. Tenemos una planta de tratamiento de aguas claras que tiene muchos procesos. Aquí sedimentamos, floculamos, en secuencia es mezclamos químicos, floculamos, sedimentamos, filtramos el agua y la desinfectamos, con un enorme trabajo, una carga de trabajo tremenda. Sacamos agua prístina y la ponemos en tu casa. Y luego, ¿qué hacemos con ella? La degradamos. La convertimos en un desecho realmente nauseabundo, peligroso. Y cuando ya esa agua ha adquirido esos niveles de toxicidad, se la devolvemos a la naturaleza. Eso está limitando los volúmenes de agua potable en el planeta y debemos concientizarnos con ello. Y el lema es "No te cuidamos". Le estoy diciendo al agua que no estamos haciendo nada por ella. ¿Y qué esfuerzo hace Aguas de Ejido para cuidar el agua? Porque, a ver, yo creo que hay un planteamiento teórico bien interesante para comenzar a entendernos. Una cosa es la potabilización del agua y otra cosa es el tratamiento del agua. El agua cruda, el agua que se trae de la naturaleza y que se coloca precisamente aquí, en esta planta de potabilización, se potabiliza, se produce. Esto es una planta de producción de agua. La gente cree que no, es una planta de producción de agua. Una vez, Carlos lo ha dicho de manera genial, una vez que se hacen todos estos esfuerzos técnicos, químicos, de infraestructura, de ingenieros, etcétera, baja, se distribuye, llega a su casa y usted la convierte en un producto residual prácticamente. Y así residual, pues la desecha y la coloca en la naturaleza. En Ejido se hace un esfuerzo en Campolías, en que esa agua se trate antes de verterla nuevamente en la naturaleza. Creo que es un esfuerzo importante. Sí, Jorge. Nosotros estamos muy conscientes de que las hidrológicas son las empresas menos ecológicas que existen. Nosotros sacamos quizá el mayor determinante de los ecosistemas, que es el agua. ¿Okay? Nosotros consideramos que el mayor determinante de un ecosistema es el agua. La sacamos de la naturaleza, se la extraemos, porque ninguna hidrológica en el mundo, y es bueno que la audiencia lo sepa, ninguna hidrológica del mundo produce agua. Nosotros lo que hacemos es tomar el agua de la naturaleza y procesarla para potabilizarla. Hay 400 parámetros que cuidarle al agua para poder decir es un agua potable. Los agrupamos en cinco grandes áreas. Pero después de que esa agua cumple con esas 5 grandes áreas que son física, química, biológica, térmica y radioactiva, nosotros la utilizamos en nuestra casa y la destruimos. En el caso, por ejemplo, de Mérida,
Para nadie es un secreto que las descargas de nuestros hospitales, nuestras clínicas, con todo el tema de los radionúcleos que se utilizan para tomografías, radiografías, etcétera, son descargadas directamente al río Chamo, por ejemplo. Toda la excreta, orina, jabones y grasas de nuestras casas acaban en los sistemas cloacales y ellos, sin ningún tipo de tratamiento, se descargan en nuestras fuentes. O sea, los niveles de contaminación son sumamente altos. Son sumamente altos. Y el proceso urbanizador descontrolado cada vez acerca más esas descargas a las fuentes, a las obras de toma. Pero usted no puede detener el proceso de crecimiento y desarrollo de una ciudad. Usted tiene que proveer infraestructuras y servicios para que eso mejore. Sí, pero eso requiere también grandes inversiones. Entonces, cuando no tenemos inversiones, debemos hacer algo que me parece que es la solución de estos problemas, y es crear cultura conservacionista. Entender que necesitamos usar el agua, pero que podemos hacerlo de manera más racional. Disminuir los consumos, eso es absolutamente necesario. Decías tú hace unos momentos que habrán guerras por agua. Sí, efectivamente el proceso de cambio climático ha cambiado todo lo que llamábamos el ciclo del agua, que nuestras escuelas nos enseñan como ciclo hidrológico. Todo eso ha cambiado. Y en la disponibilidad de agua que se pueda potabilizar cada vez más reducida. ¿Qué se hace en Ejido? ¿Qué hacemos en Ejido? Primero, trabajar mucho el tema cultural. Nosotros tenemos una cátedra conservacionista donde hablamos de temas del agua. Ya, por ejemplo, en Edelmira de Lobo, nuestra escuela, acá tenemos una cátedra. El año pasado la tuvimos a nivel de bachillerato en la escuela de Manzano. En la escuela de Manzano Bajo, una cátedra evaluada por los coordinadores, directores de educación, y ahora la tenemos en la escuela de Mirano. Enseñamos a los muchachos, que son realmente los profesores de las casas, nuestros hijos acaban siendo nuestros profesores, cómo cuidar el agua, porque debemos crear esa cultura de reducir el consumo, aprender a lavar, aprender a bañar, aprender a cuidar el agua, y luego también hacemos esfuerzos un poco más punitivos. Por ejemplo, a todos los comercios de la ciudad de Ejido le entregamos el año pasado un instructivo en el mes de octubre para que instalaran el primer dispositivo que debe tener el tratamiento de las aguas residuales, que es la trampa de grasa. Les enseñamos y les propusimos. ¿Eso se instaló, se supervisó? Sí, claro. Y eso, sí. Eso, fíjate qué iniciativas parecían tan sencillas, pero que resulta al final tan drásticas y tan importantes. Y hemos tenido clientes excelentes, suscriptores comerciales que han instalado en carnicerías, restaurantes y comercio en general, inclusive mercancías secas que no producen tantas aguas residuales, están instalando sus trampas de grasa. Y eso implica una rebaja en las multas que ponemos nosotros por impago, por morosidad, y además tiene una premiación que es la reducción de sus tarifas. Con esa idea nosotros, pues digamos, promovemos un poco esas medidas. Hemos iniciado la recuperación de las 11 plantas de tratamiento de aguas residuales. 11 plantas de tratamiento. En la ciudad de Ejido tenemos 11 plantas. Yo no sabía, créame. Sí. Y todas, excepto una que es la 12ª, que ni siquiera la considero, que está en la urbanización Riberas de la Milagrosa, que es una planta inviable por problemas de diseño y construcción, no por otra cosa. Pero el resto de las plantas ya han sido evaluadas, analizadas, y hemos iniciado un programa para activarlas y ponerlas a tratar todos los efluentes de las urbanizaciones que la tienen. ¿En qué consiste una planta de tratamiento? Bueno, se llaman, digamos, por su sigla nosotros lo llamamos PETAR, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Es un sistema multipaso muy complejo, donde ocurren procesos de transformación extremadamente complejos y que permiten no volver a potabilizar las aguas. Nunca el agua servida vuelve a ser potable, pero sí nos permite devolverle a la naturaleza un agua más amigable, que puede servir para el riego,
para el riego de especies comestibles para los animales, es decir, yo con aguas residuales tratadas no puedo regar, digamos, zanahorias, especies comestibles, pero sí puedo regar pastos, gramíneas que le pueden servir al ganado para alimentarse. Puedo regar jardines, ¿okay? Que son un enorme consumo. Puedo utilizarlo para la limpieza de las ciudades. Las ciudades hay que lavarlas, y nosotros entendemos eso, pero deberíamos lavarlas con aguas que no sean aguas potables, porque como habrás visto en esta planta, los procedimientos son sumamente complejos, el esfuerzo para potabilizar es muy grande y no tiene sentido que yo potabilice agua, la clore y luego la tire a la calle para lavar grasas y restos de caucho y otros contaminantes. Entonces me decía que es un proceso muy complejo, el de las plantas de tratamiento. Esquemáticamente debemos primeramente retirar los elementos más pesados que el agua. Eso se llama presedimentación, desarenado, desgravado del agua. Luego debemos entrar a un proceso donde intentamos eliminar aquellos sólidos que se puedan depositar, ¿ok?, que tengan una densidad similar a la del agua, como por ejemplo la excreta, ¿ok? Las heces tienen una densidad muy similar a la del agua, cuesta mucho depositarlas y para eso se requieren sistemas de sedimentación multietapa. Eso tiene la ventaja de que una vez que la excreta se asienta, empieza un proceso de digestión bacteriana y luego podemos hacer uso de, aprovechando esas mismas bacterias, hacer uso de su actividad para digerir componentes orgánicos en el agua y finalmente clarificarla para devolverla tratada a la naturaleza y usarla para... ¿Ese programa de recuperación de las plantas de tratamiento de agua residual cuándo comienza? No, ya empezó el año pasado. En noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado hemos ido limpiando las áreas donde están algunas plantas de tratamiento, las evaluamos, analizamos sus capacidades, el estado de las instalaciones y ya en el mes de abril aquellas que todavía no estén tratando las aguas, las vamos a reiniciar. ¿Se aspira a construir más plantas de tratamiento para atender aquellas áreas que no están atendidas con estas 11? Estamos diseñando sistemas. Primero tuvimos que caracterizar a la ciudad de Ejido, porque asombrosamente no había un buen levantamiento de todo el sistema cloacal. Todavía hay partes de Ejido que trabajan con las antiguas acequias de riego. Y allí se convirtieron en canales donde descargamos agua servida. Si ves más abajo de macro, en ciertos momentos tú ves unos derrames. La gente piensa que son tuberías y no, es la mezcla del sistema de riego de la acequia de Pozo Hondo con aguas cloacales que se derraman por la avenida. Entonces tuvimos primero que caracterizar todo el sistema de recolección de agua servida, determinar los caudales y estamos ahorita en el proceso de diseño de grandes plantas de tratamiento con sistemas anaeróbicos que reducen las áreas afectadas por la misma planta, porque hay que ocupar terrenos para poder construir las plantas y en un futuro, cuando la hidrológica disponga de recursos de inversión, se puedan iniciar estas obras que son costosas. O sea que la idea de cuidar el agua es en serio, Carlos. Es en serio. Sería inadecuado decirte que una empresa hidrológica es poco ecológica, que hablamos de conservacionismo y somos conservacionistas para decir saquémosle agua a nuestras fuentes para destruirla luego y hacernos de la vista gorda, hacernos los... Es una irresponsabilidad. Sí, sería irresponsable hablar de todo esto y seguir hablando de planes de reforestación para que nuestros ríos produzcan más, ¿ok? Mientras y de meter más sistemas, más redes, darle más agua a la gente para que la destruyamos toda y finalmente lleguemos al día en el que no podamos hacer más. Carlos Escún, en esta mañana de Buenos Días, por la televisora Andina de Medio. Compromiso comercial es a la vuelta, parte final de este interesantísimo programa, técnico programa con el presidente de la Municipal de Servicios Públicos de Campo Elías. Buenos días.
Parte final de este interesantísimo programa con el ingeniero Carlos Suescún. Carlos, ¿hacia dónde va Aguas de Ejido? Hemos visto un poco de dónde viene Aguas de Ejido. Hemos visto un poco la historia de estos sistemas de acueducto, que son historias lejanas, además, que aún están activas con los problemas propios, digo por tercera vez, de un sistema que está completamente agotado. Y adicionalmente a eso hemos visto cómo se procura cuidar el agua. Ese eslogan del Día Mundial del Agua, de la semana para Aguas de Ejido, no te cuidamos, es bien importante porque es poco conservacionista las empresas de agua potable y se procura en Campo Elías ser responsable en el manejo de un recurso que es vital, que es ciertamente vital. Ahora, ¿hacia dónde va Aguas de Ejido? Ha dado algunas líneas importantes. Uno, avanza el programa de recuperación de funcionamientos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. De las 11 que están, una por razón de infraestructura y construcción, se descuenta, pero también se cuenta con seguir en el tema de culturizar, concienciar a los ciudadanos, a las empresas, a las industrias, para tratar de empezar desde la empresa a tratar el agua, a transportarla lo menos tóxica y lo menos contaminada posible. También ha señalado usted que hay que mantener el funcionamiento del sistema Portuguesa Montalbán, que hay que mejorar el tema de las adjuntas, mejor conocida como el Cambur, en ese sector de la ciudad de Ejido, que es un sector que presenta problemas, que lamentablemente la planta de potabilización de La Fría, pues por su ubicación no puede surtir el agua potabilizada desde allá, sino que se va a seguir haciendo por el viejo mecanismo, que es el dique toma, con la tubería que sale el dique toma, que es parte de tubería colocada por Aguas de Ejido en el momento de la crisis, ¿ok? Y jamás de vuelta, diría el ingeniero Simón Pablo Figueroa, prestada y no de vuelta. Pero que bueno, la había, gracias a Dios, si no hubiese sido inviable realizar ese proyecto. Y eso sería potabilizada a través de infraestructura que fue entregada por el Ministerio del Poder Popular para la atención de las aguas finales del mes de diciembre del año pasado. De manera que hay líneas claras de acción. ¿Hacia dónde más apunta la empresa? Bueno, nosotros creemos mucho en el principio de causalidad. Nosotros pensamos que lo que estamos haciendo hoy lo sembramos hace mucho tiempo. La hidrológica ha sembrado a lo largo de todos estos años, primeramente, un concepto técnico. La hidrológica se ha despegado, ha evitado contaminarse de cualquier otro componente y se ha convertido en un ente prácticamente técnico. Nosotros solamente estamos hablando allá de hidráulica, hablamos ahora de sanitaria, todo este tema de potabilización de las aguas y de tratamiento nos está haciendo trabajar solamente a nivel sanitario en estos temas. Trabajamos también mucho la parte de hidrología, tenemos un área de cuencas. ¿Y a dónde va la hidrológica? A ser un referente técnico. ¿Okay? Estamos promoviendo la idea de la Universidad de las Aguas. ¿Okay? Estamos pensando establecer un convenio a través del PNF con la Universidad Clever Ramírez para poder establecer una carrera ingenieril solamente dedicada a las aguas. Trabajamos mucho en las escuelas con el tema cultural. Creemos que la solución de todo esto arranca con un cambio del paradigma cultural del agua es mi derecho y convertirla en el agua es mi privilegio, voy a cuidarlo. Y por supuesto estamos generando muchísimos proyectos de inversión. Ya hay cerca de 28 proyectos elaborados. Adicionalmente a eso, muchas fichas técnicas para proyectos con su ingeniería completa, con ingeniería de detalles, ¿okay? A nivel de costos inclusive, y hasta con programas propuestos de trabajo para que cuando haya los recursos suficientes de inversión se puedan llevar a cabo mejoras en las obras como Montalbán, podamos aprovechar otras fuentes de agua. Hemos estudiado 8 posibilidades nuevas y minimizar la vulnerabilidad que los sistemas no se beneficia por torrentes. No se beneficia la Costos. No,
No. La Tostosa va directamente a Villa Libertad. Libertad algún día llegará a la González. Sí, la Tostosa a San Juan. Sí, la Tostos arranca en el municipio de Libertador, trabaja fundamentalmente, a pesar de que toca ligeramente el municipio. Claro, pues esa era la pregunta, porque lo toca en las González. Sí, lo toca en las González. Esa fue una muy mala idea para resolver un problema de Villa Libertad. Y para resolver un problema de San Juan. De todas las posibilidades que tenía, escogieron la peor. No debería hablar de la Tostos, pero no beneficia al municipio Campolía. No lo beneficia. La Tostosa además tiene un problema de contaminación del morro, entonces realmente no. Se siguen fijos la fría, las adjuntas, por ahora, la mariposa portuguesa Montalbán. Por ahora tenemos esa fuente, hemos estudiado 8 posibilidades más. Okay. Recordemos que el municipio también abarca el Ají, que tiene problemas importantes de calidad de las aguas, donde también estamos trabajando. Tenemos la población de La Mesa, que se sirve del río Las González. Que tiene problemas también por ser torrente, ¿no? Sí, todos son torrentes. Quizá del Vigía para abajo podríamos hablar de que tenemos un río que es el Chama, pero en nuestra ciudad el Chama tiene comportamiento de torrente. De resto, todos nuestros cursos son torrenciales. Hemos desarrollado proyectos para mitigar esos efectos, reducir esa vulnerabilidad. Y bueno, en un futuro tendremos una empresa muy técnica dedicada a mejorar el servicio para toda la población. Qué bueno, porque yo creo que es una buena noticia. Ejido había sufrido mucho por el tema del agua y sectores de Ejido han sufrido mucho por el tema del agua. Ahora se oyen menos quejas del tema del agua. Sabes que cuando tú trabajas por mejorar el servicio y la gente se va acostumbrando a tener un mejor servicio, la menor interrupción dispara muchas alarmas. Entonces, para nosotros, cuando aparecen, cuando la gente activa mucho las quejas, decimos, esta gente está recibiendo un servicio más continuo, porque cuando falla, inmediatamente todo el mundo reclama. Hemos hecho el esfuerzo por recuperar todas estas instalaciones que, como te digo, cuando las recibimos en plena crisis estaban bastante limitadas, deterioradas. Nuestro staff era muy reducido y estaba también muy desmotivado, y se ha trabajado para resolver esos problemas, incrementar la operatividad de la empresa y, como te decía, mejorar el servicio. Todavía falta mucho de hacer. ¿Es sostenible Aguas de Mérida? Financieramente sustentable, sí, cómo no. Me atrevería a decirte que somos la única empresa operacionalmente sustentable de todos los servicios públicos existentes. Nosotros funcionamos, hemos procurado no convertir en una carga económica para la alcaldía y para la gobernación, que también es accionista de la empresa. El accionista mayoritario es la alcaldía, pero nosotros no extraemos recursos de esas fuentes. Todos nuestros recursos se deben a las operaciones de cobranza, el manejo del área comercial que tenemos y, por supuesto, y del usuario, quien es la persona a la que más debemos agradecer. ¿Es buen pagador el ejidense? No. Pero para el estándar venezolano, en Ejido, el 30% paga el agua, lo cual es un porcentaje real, lo cual es un porcentaje muy bueno para lo que en Venezuela manejamos, que son porcentajes muy inferiores a eso. Pero con ese 30% vamos muy poco a poco, operamos el sistema, lo mantenemos activo y vamos profundizando, vamos alcanzando cada vez mayores áreas. ¿Lo que entra Aguas de Ejido es para Aguas de Ejido? Sí, completamente. Qué bueno, gracias Carlos. Qué interesante, como siempre. A ti, y gracias a la televisora y gracias a la audiencia. Y de verdad, me permiten transmitir estos mensajes. Cuidemos el planeta, cuidemos el agua. Gracias al ingeniero Carlos Escún por esta interesantísima conversación de la mañana de hoy. En Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Yo creo que hay elementos bien claros, y un elemento bien claro ha sido la tecnificación de la empresa Aguas de Ejido. Y esa transformación se nota, se observa, se puede sentir, porque hay un servicio continuo, más continuo. Se ha intentado ampliar la cobertura
y se ha procurado mantener una excelente calidad del producto que se potabiliza en las plantas de la Municipal de Servicios Públicos. Creo que eso es ciertamente bien importante. Y además esa transformación se traduce en beneficios para el ciudadano, para el habitante del municipio Campo Elías, no solamente de Ejido, sino de cada una de las parroquias que forman parte de este municipio, tanto las parroquias urbanas como de las propias parroquias rurales. Esta idea y esta labor de pensar en el Día Mundial del Agua, cómo no te cuidamos y de insistir sobre el tema del tratamiento de las aguas residuales, consideramos que es bien importante, porque indiscutiblemente las guerras del futuro serán guerras por el agua, serán guerras por la vida que proviene del agua. Gracias, Carlos, y a ustedes muchísimas gracias por la atención. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.